En Ecuador, el presidente Noboa obtuvo una victoria el pasado domingo 21 de abril con los resultados del referendo y la consulta popular sobre seguridad. No así con dos propuestas referidas a reformas en la economía. Y muchos se preguntan, con estos resultados a favor del gobierno de Noboa, ¿cómo se proyecta la economía y cómo reaccionan los mercados? Y para hablar de este tema, le doy la bienvenida a Damián Valenzuela, CEO de Latin America Invest, que nos acompaña desde Miami. Gracias por acompañarnos aquí en CNN Dinero. Damián, lo primero que quería preguntarte es, Wall Street ha celebrado esta consulta popular y los bonos de Ecuador han subido. Sin embargo, en la consulta las partes que fueron rechazadas son las que tienen que ver con la economía. ¿Cómo se explica esto? A ver, bueno, hola Iván. Lo primero que tengo que comentarte es que esto es parte de la construcción política que está haciendo el presidente Noboa. Es muy importante entender, y permitime que lo titules, que el presidente Noboa yo lo defino como Daniel el constructor, porque es un constructor paso a paso en donde lo primero que tiene que instalar es la certeza política, tiene que hacer una construcción de poder. Recordemos que él es un presidente de transición en esta instancia y que va a buscar la elección el año siguiente, y en este contexto hay una agenda de temas en donde primero construyo lo político, después termino de construir lo económico. Estas dos preguntas en realidad no eran parte de la génesis de este referéndum. Este referéndum era para validar no solamente su popularidad, sino también para validar el objetivo que le ha propuesto Ecuador a él como líder de gestión de paso a paso para poder avanzar en lo que es el principal problema que tiene Ecuador hoy, que es el tema de la seguridad. Lo económico está sujeto a lo político. Daniel está haciendo un gran trabajo dentro de lo político. Ahora después empieza la agenda económica, que en el corto plazo se ha visto mejorada, porque si vos lo podés ver, hay datos concretos de lo económico que están hablando de esto. Lo primero, el riesgo país ha bajado más de 900 puntos desde su asunción. Lo segundo, el precio de los bonos. Los precios de los bonos ha subido casi de 30 centavos por dólar que valían al inicio de esta gestión a casi 50 centavos por dólar en este momento. Estos son dos espaldarazos que recibe del mercado la gestión política del presidente Noboa. Y volviendo a estas dos preguntas que han sido rechazadas, ¿en cuánto le ayudaba o le puede ayudar a la economía el arbitraje internacional y el tema de modificar el trabajo permanente y por horas, que es una de las propuestas del presidente? ¿Esto complica la gestión económica del presidente Noboa? ¿No es tan importante? ¿Cómo lo ves? No, no es tan importante en este contexto, porque entendamos esto, hay una agenda de mediano plazo, que es la agenda de reformas estructurales desde lo económico, pero que no era el caso implementarlo en esta etapa, porque estábamos hablando de una gestión de 15 meses, en donde lo más importante era atacar los problemas de base. El problema de base es la seguridad, el problema de base es la agenda de corto plazo, lo económico va a ir atado a esa agenda política, y lo que está haciendo el presidente Noboa es construyendo ese poder político para poder después ir por las reformas estructurales. A ver, hay un problema hoy en el día a día en Ecuador, que es, por ejemplo, el tema energético. Pero yo me pregunto, ¿se le puede pedir al presidente Noboa que solucione el problema energético si hace 6 meses que está en gestión, cuando un problema es de generación y viene atrasado desde hace muchísimas gestiones anteriores? Bueno, hay que resolverlo, no hay que escapar de la problemática, pero esas son cuestiones que van a venir seguramente en una segunda etapa de reforma. Y yo creo que en ese sentido, el Fondo Monetario, los multilaterales, están de acuerdo con esta visión de que Noboa primero construya poder político y a partir de esa construcción de poder político, posteriormente vendrán las reformas que de alguna forma hagan más atractiva la inversión y que ya de alguna forma se está logrando con algunos de los principales actores económicos que están muy interesados en los activos ecuatorianos. ¿Cómo se ve la apertura de Ecuador al mundo? ¿Qué puede atraer hoy a los inversores internacionales de Ecuador? A ver, lo primero que vos tenés es que Ecuador es un país no solamente multicultural, sino multiproducto. No es solamente agricultura, sino que también es energía, también es turismo. Es una economía atractiva, una economía dolarizada, con lo cual eso te da de alguna forma estabilidad en tu unidad de medida, que es el dólar, y a partir de ese contexto tenés muchas posibilidades de, como te digo, comprar barato en una economía que tiene una potenciación en virtud de que se van mejorando los procesos institucionales y en donde Noboa
es un liderazgo previsible. ¿Por qué es un liderazgo previsible? Porque Noboa no solamente es un hombre de negocios, sino que también es un hombre de la política. Entonces sabe cómo ir construyendo consensos. Yo siempre lo menciono, no hay otros presidentes por el momento dentro de los nuevos presidentes que hay en Latinoamérica que haya ido logrando aprobar ciertas leyes pragmáticas en un Congreso en donde no es mayoría, sino que tiene una minoría, y que ha ido logrando consensos bastante importantes. En eso es que creo que Wall Street de alguna forma valida lo que está haciendo Noboa en este proceso de construcción política para luego ir por lo económico. Hay una gran oportunidad en Ecuador. Por último, te pregunto muy brevemente, pues se nos está acabando el tiempo, ¿qué puede pasar con el petróleo en Ecuador? A ver, el petróleo en Ecuador tiene que mejorar el proceso de gestión. El petróleo en Ecuador tiene muchas potencialidades por los nuevos campos petroleros que hay. Hay que hacer una inversión fuerte en lo que tiene que ver con las refinerías para no solamente ser un exportador de crudo, sino también para ser un exportador de derivados de ese crudo, para agregarle valor a toda esta etapa. Y yo creo que tanto Noboa como el ministro de Finanzas y como el ministro y como la gente que participa en todo este sector la tienen bastante clara. Obviamente que quizás no se vea en esta primera gestión presidencial, sino en la segunda, pero se van instalando esos puntos de partida para que el negocio fructifere y se le agregue valor. Y como te mencionaba, no solamente quede como un exportador natural de materia prima, sino también como un exportador natural de derivados de esa materia prima. Damián, gracias por haber estado con nosotros. Era Damián Valenzuela, CEO de Latin America Invest. Gracias por acompañarnos aquí hoy en CNN Dinero. No, por favor. Gracias para vos, Iván.